que se pasó un vencimiento porque tenía que pagar un jornal. Claro. Pero eso es una cosa. Entiendo. Es más, hasta alguna repatriación de capital de una persona que tiene poquitos ingresos, pero que en el corralito, por temor, por esto y lo otro, lo sacó un poquito. Si usted no especifica esto, es un abanico que da para todo, y en ese sentido también estamos en desacuerdo. Permíteme, le pregunto al diputado Sánchez, para todos, ¿no? ¿Cuál creen entonces, porque ya conozco la posición también negativa, cuál entiende usted que puede ser el fundamento para una medida de este nivel, ¿no es cierto?, de esta dimensión en este momento? Bueno, en principio yo creo que no es solamente impunidad fiscal, no es impunidad penal. Ajá. Es decir, esta ley invalida la persecución o imposibilita la persecución de cualquiera de los otros delitos, aunque no se demuestre el lavado de dinero, digo. Esta ley lo que hace es a los sujetos obligados, a la FIP, a los bancos, etcétera, habilitarlos a que no informen absolutamente nada. El punto fundamental de esta ley es no pregunte de cuál es el origen del capital que vayan a blanquear. Entonces, no es cierto de que es exclusivamente, y ya sería gravísimo, blanqueo de capitales provenientes de evasión impositiva, que ya es terrible, un país que esté proponiendo una cosa así, generalizada y sin ningún tipo de discriminación. No le preguntan si viene de cualquier otro tipo de delito, aunque en la ley no diga eso, exactamente en la práctica opera de esa manera. Entonces, ¿qué creo yo personalmente? Ese es un punto, porque cuando uno habla con el oficialismo dice, no, está el artículo 40, no, recuerdo, mire, que dice que no, que va a obligar... El artículo 40 invalida funcione prácticamente cualquier tipo de operación ¿sí? de investigación de lavado de dinero, porque es cierto que no desaparecen ninguno de los tipos penales, es cierto que no desaparecen ninguna de las facultades de la UIF, etcétera, etcétera. Ahora, cuando a usted le preguntan de dónde trajo ese dinero, cuál es el origen de ese dinero, le dicen solamente firma una declaración jurada. Usted puede poner, ¿qué es lo que va a poner? Es evasión impositiva, que es lo que habilita la ley. Ahora, si usted ese dinero lo obtuvo y lo envió al exterior de manera ilegal, producto de cualquier otro ilícito, no importa, no le preguntan, no le van a preguntar nada. Y la FIP, que es la única que tiene su radiografía de tipo de producción, capacidad financiera, etcétera, no lo tiene que decir más. Sardín, usted sí, le escuchó. No, digo, ¿cuál puede ser el fundamento? Bueno, esto le iba a preguntar. Usted además fue un hombre que tuvo responsabilidad como en los ministerios de Economía, en la provincia, conoció las naciones y demás. ¿Hay una situación desesperada del fisco? ¿Cuál puede ser el fundamento? Es muy difícil, porque ¿cómo explicar uno cuál es el fundamento de que alguien pueda blanquear capitales, inclusive en efectivo, que tenga en el exterior y no tenga ni siquiera que ingresarlos? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se puede explicar que se pueden blanquear operaciones inmobiliarias ya hechas en otro momento adentro del país? Yo no puedo encontrar el fundamento. Yo sí veo en la lógica, forzando la lógica, porque no hay un plan anticrisis. Uno podría decir, hay un plan anticrisis, lo analiza y dice, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Está claro que no hay un plan anticrisis. Hay una sumatoria de decisiones espasmódicas que se tomaron después de haber estado negando durante mucho tiempo que pudiera haber consecuencia de la crisis. Cuando discutimos el presupuesto, yo lo planteé en la comisión y en el recinto, ¿por qué tanto apuro? Si estamos en el medio de la nube negra de la crisis, ¿por qué no hacemos un presupuesto para la crisis? Y en ese momento, que hace apenas semanas, se dijo, nosotros no tenemos nada que cambiar, la crisis no es un problema nuestro, vale este presupuesto y después a partir de ahí una sumatoria de anuncios. ¿Qué lógica tienen? En primera medida, salvo estas últimas que merecen un análisis aparte en términos de aplicación y de quién las financia, salvo estas últimas, todas tienen la lógica contraria de lo que hay que hacer. Que en vez de inyectar recursos al sector privado es extraer recursos del sector privado. ¿Por qué? Porque me parece que este gobierno sigue creyendo que la gobernabilidad es caja y reservas. Creo que por las AFJP fueron por la recaudación y creo que descubrieron que faltan dólares. Por ahí tienen la ilusión de que esto ingresa a dólares. Realmente me cuesta entender desde la lógica racional de la economía estas medidas. ¿Y a usted, diputado? Sí, yo coincido en eso porque es muy difícil encontrarle una racionalidad a este paquete de medidas. Ahora, la incógnita es ¿qué se esconde cuando uno no le encuentra racionalidad a las cosas, ¿no? ¿Y usted qué por ejemplo, piensa? explicando, mire, es un signo, mire, si usted me pregunta si yo creo que lo que quieren es blanquear el dinero de narcotraficantes, sí, no, la verdad, yo no sé, a mí no me consta eso. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿lo quieran o no lo quieran? ¿Abren el camino? Y sí,
abren el camino en un momento muy delicado, porque este es un momento en donde la Argentina está demostrado que ya es un país protagonista en la ruta del narcotráfico, no solo por la inacción de este gobierno, sino porque hace muchos años que se vienen relajando los controles, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, ahondando un poquito más, es cierto lo que ellos dicen, el único delito la única acción que se extingue es la de la evasión. Sí. Ahora, el problema es que cuando todos los delitos conexos más graves surgen a partir de la evasión. Obvio. Entonces, cuando usted al tapar eso, lo que tapa es la posibilidad de investigar el resto de las cosas. Segundo, un gran desincentivo, que es, ¿qué hacemos con el que cumplió? Correcto. ¿Qué sentido tiene cumplir? Tercera cuestión, la eficacia de esto. Yo me pregunto, si hay un juicio por evasión que está a punto de tener sentencia, y el Estado tiene razón, ese evasor va a tener que pagar esa plata. Por lo tanto, el Estado la va a recoger igual. Y la recoge sin plantearle a la sociedad el disvalor que significa decir premio al que no cumplió. Correcto. Tengo un minuto final y le pregunto, en usted resumo esto. ¿Ustedes tienen la percepción de que esta ley sale paseando, como dice el gobierno? Bueno, yo creo que muchos de los votos con los que antes contaba el oficialismo ya no los tiene en este sentido. Y volviendo un poco a la pregunta anterior, así que no sé si va a salir paseando o no, seguramente no, y con un debate muy duro. Porque esta ley es una ley de límite moral, ¿no? Creo que en realidad es una ley de autoamnistía. Un gobierno que llega al límite de la corrupción necesita garantías aún después de estar en el poder. Creo que ese es el verdadero fundamento racional de esta ley. Abrigo la esperanza que muchos hombres del oficialismo reaccionen a tiempo y no voten esta ley, que sería un espanto. No es lo que visualizo por estas horas, pero abrigo la esperanza que sea así.